Damas y caballeros, hermanos de Apurímac del Perú y del mundo, tengo el honor de presentar ante ustedes el mejor concierto de la música apurimeña en los contrastes y contrafuertes de la montaña. Causanirajmi, el recital en vivo del conjunto Chapimarca, bajo la sombra de la cordillera de los Andes, junto a las aguas del Apu Humantay, desde la cordillera de los Andes, en el romance de la tarde, cuando el sol declina y la luna avanza. Causanirajmi, aún sigo viviendo, la herencia continúa. Desde lo más profundo del Perú, el mejor concierto en un escenario cordillerano del Apu Humantay. Homenaje a los que se fueron y a los que seguimos viviendo. En este concierto, señoras y señores, permítame, precisamente en el preludio, mencionar lo siguiente. En el 2019 nace el conjunto Chapimarca, dándose a conocer en el centenario de la provincia de Grau con la canción Grau Tierra Mía. A pedido de don Víctor Caituiro Riveros, patriarca de la familia Caituiro, quien fundó hace más de 50 años el emblemático grupo Trío Chapimarca, es que se ve por conveniente considerar el mismo nombre, con la entera certeza de no perder un legado musical que trasciende generación tras generación y con la fe de que la herencia continúe. En el preludio precisamente de este recital de música y canciones, de este maravilloso y extraordinario espectáculo, damas y caballeros, voy a dar lectura a la reseña del trío Chapimarca. El trío Chapimarca de los hermanos Caituiro Riveros son los pioneros precisamente en el desarrollo de la difusión, costumbres y tradiciones de la provincia de Grau, departamento de Apurímac, con registro de intérpretes del folclore 1192 de la Escuela Nacional de Arte Folclórico, que obra en el Instituto Nacional de Cultura, fundado en el año de 1962. Sus primeros integrantes, el señor Víctor Caituiro Riveros, director, primera guitarra y segunda voz. Asimismo, el señor Rosalío Caituiro Silva, primera voz y guitarra base. Julián Caituiro Riveros, guitarra base. Braulio Prada, guitarra base y voz. En el año de 1968 realiza su primera producción discográfica en la disquera MAG, grabada en 45 revoluciones con los temas Caballito Malacara y Mollecito, ambos de la autoría de Víctor Caituiro Riveros. En esta oportunidad participan Víctor Caituiro Riveros en la primera guitarra y segunda voz, Eduardo Caituiro. En la primera voz, Hernán Peña Caituiro y la guitarra bordoneada por Julián Caituiro Riveros, también como guitarra base. En 1972 realiza otra producción discográfica de larga duración en la disquera Max con los temas Mi Chapimarca, A la salida de mi tierra, Gualaicho, entre otras lindas canciones. En el transcurso de estos años, el trío Chapimarca se presentó en diferentes programas radiales folclóricos como Radio Nacional, Heraldo Musical de los Andes, Radio Santa Rosa, Radio Callao, Radio Victoria, entre otros. En el año de 1978, el trío Chapimarca es evaluado por la Escuela Nacional de Arte Folclórico, órgano de ejecución del Instituto Nacional de Cultura, quedando apto como artista profesional para presentarse ante el público interpretando la música y canciones del departamento de Apurímac, quedando como intérpretes e integrantes los hermanos Caituiro Riveros, Víctor, Julián, Flavio, Siriaco y Antonio, los hermanos Caituiro Riveros. A partir de esta evaluación, el trío Chapimarca se presentó en los canales nacionales de televisión y teatros, realizando presentaciones en vivo como en TV Perú, en el programa Yaxtallay, Canal 4 en el programa Alma Folclórica
y el Teatro Segura y también en el Teatro Pardo Aliaga. Producción discográfica de larga duración, Industria Musical Max y Producciones Grau. También el mini long play en Infopesa o Infopesa, si es como se escucha. En el año de 1985, aproximadamente, el director del trío Chapimarca, Víctor Caituiro Riveros, sufre un accidente y lamentablemente desde esa fecha hasta el año 2008 el grupo musical ha estado inactivo. Pero en el año 2008, con fe, sentimiento y fuerza de voluntad, el trío Chapimarca retorna al mundo artístico con 2 grabaciones de audios en CD y también con sus 16 temas musicales. En el año 2010, el trío Chapimarca graba un videoclip en Guayua Producciones en 14 temas para el deleite de su público preferido. En la actualidad, el grupo musical trío Chapimarca sigue difundiendo su música folclórica tradicional como punto de referencia. El trío Chapimarca y sus integrantes son socios propiamente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, AFDAI, con sus obras registradas, como Caballito Malacara, cuyo autor es Víctor Caituiro Riveros, en el género huayno. Recuerdos del ayer, también de la composición de nuestro hermano Antonio Caituiro Riveros, en el género huayno. Asimismo, Cultivas la afición, autor Antonio Caituiro Riveros, en el género huayno, y la llegada del autor Antonio Caituiro Riveros en el género toril. Dignas damas, ilustres caballeros, en este maravilloso recital voy a tener también la satisfacción de presentar a quienes ofrecen este concierto de música y canciones. En las voces cantarinas, voces calificadas, las voces precisamente de Araceli Caituiro Valenzuela y Yameli Caituiro Valenzuela. También la presencia de Brian Caituiro Valenzuela en la mandolina, Jorge Caituiro Valenzuela en la guitarra base, Jonathan Soto Sotomayor en la guitarra, primera guitarra, Jonathan Soto Sotomayor, y por supuesto está José Valenzuela Cuellar en el bajo, Larry Quispe Pantilla en los vientos y Mario Sallo en el acordeón. Asimismo, en esta hermosa tarde, donde el sol declina y avanza la luna, vamos a presentar a los auspiciadores, a quienes también agradecemos, a la Municipalidad Provincial de Grau, con la profesora Lilia Gallegos en su condición de alcaldesa, a la Municipalidad de Mollepata, a Wilson Entertainment, también a Luz y Sonido, Grupo Fénix, Aqua Vera, Salón Spa, Aquiro en alta costura, Yarle Valverde en la fotografía, también al Taller Cultural Perú y por supuesto a quien lo saluda y tiene el honor de presentar este festival artístico, Delfín Ignacio Camero Carbonelli, quien lo saluda. Y dando inicio a este maravilloso concierto de música y canciones, el mejor concierto de la música purimeña en los contrafuertes de la montaña, voy a presentar en la introducción propiamente, en el preludio propiamente de este recital, una hermosa danza tradicional, Bayeta Aguay. Esta danza ha sido recreada por el profesor Víctor Raúl Caituiro Valenzuela. La danza Bayeta Aguay.
Siguiendo el programa maravilloso de esta hermosa tarde, damas y caballeros, vamos a poder apreciar una expresión artística grauina, un huacataqui de Grau. Grau nos recuerda que es una tierra bravía, prodigiosa, tierra de mis añoranzas, como dirían los grauinos, de paisajes muy hermosos, testigo de nuestras andanzas. Misteriosa y primorosa, de mujeres muy hermosas, son tus hijos tan valientes de gallardía y coraje. Hermosa tierra grauina de fiestas tradicionales, arre potro, olé toro, y los grauinos cantando y bellas mujeres bailando. Señoras y señores, con ustedes el huacataqui grauino. Y nos vamos con estos hermosos huacataquis hacia nuestra tierra Chapimarca. Huaca corneta, huaca
por los parajes de Palca, Hehuya, Vilchani, Sayajanca. Señoras y señores, hablar de Apurímac es también saludar al canto de su encanto. Es la tierra hecho melodía en una quena y también a los arpegios de una guitarra y al compás del charango romancero. Precisamente en esta oportunidad vamos a tener que presentar una hermosa expresión de la provincia de Abancay, el carnaval más alegre, el carnaval más feliz del mundo. Yo diría así, es el carnaval abanquino. Para ustedes, en esta expresión carnavalera, donde los chicos y chicas, las muchachas y los jóvenes solteros ponen de manifiesto precisamente su romance y el querer cautivar a las bellas doncellas. Abancay, bueno, es un paraje maravilloso, la capital del departamento de Apurímac. Y aquí está su carnaval abanquino. 1, 2, 3, polvo, talco, serpentina. Vive el carnaval abanquino, viva la fe de sus hijos.
bonito jugaremos en los carnavales, ay, qué bonito bailaremos en los carnavales. Al sonido de mi guitarra que echa y poco y quita, al sonido de mi guitarra que echa y poco y quita, ay, qué bonito jugaremos en los carnavales, ay, qué bonito bailaremos en los carnavales. ¡Hala! Y que viva el carnaval más alegre del Perú, Carnavales de Abancaya Purímac. Abanquinita, color de la luna, abanquinita, color de la vela, ojitos negros, nariz perfilada, cara redonda, lunarejita, cara redonda, lunarejita. Si tienes miedo, llévame a tu nido, si tienes casa, llévame a tu casa, entonces sí sabré que me quieres, con todo el alma, vida y corazón, con todo el alma, vida y corazón. ¡Eso qué bonito! Con todo orgullo cantando, zapateadito bailando, carnavalero abanquino se siente siempre gozando, pidiendo vuestros aplausos. Con todo orgullo cantando, zapateadito bailando, carnavalero abanquino se siente siempre gozando, pidiendo vuestros aplausos. Abancay, calle Chapijinera. Señoras y señores, en este maravilloso concierto Causaniragmi hemos apreciado el carnaval más alegre del Perú y, por qué no decir, el carnaval más alegre del mundo, el carnaval apurimeño. Muchas gracias a esas voces cantarinas de dos calificadas y expresivas voces que tiene en este caso Araceli y Yameli. Gracias, gracias. Señoras y señores, siguiendo el programa en esta hermosa tarde, como dirían nuestros hermanos de Antabamba, honraremos tu historia valiosa, Antabamba, valiente legión, noble cuna del gran escritor Juan Espinosa Medrano, el Lunarejo. Ahora somos un pueblo pujante, el trabajo es nuestra dignidad, legendarios de enseña gloriosa, siempre unidos por su bienestar. Vamos a presentar ante ustedes, precisamente de la tierra que es patrimonio cultural de la nación en cuanto se refiere a la Huaylía antabambina, a vuestra consideración. Antabambina, señores, con esa prosa y elegancia. Atumayo hina tempo tempo napa, choya la pala.
hermanos de Apurímac, del Perú y del mundo, en este recital en vivo del conjunto Chapimarca, bajo la sombra de la cordillera de los Andes, junto a las aguas del Apu Humantay, presentamos ante ustedes, en este recorrido imaginario también por las diferentes provincias del departamento de Apurímac, una expresión viva y artística de la provincia de Cotabambas. Con alegría, ellos dicen: cantemos a Cotabambas, de los Cutas, rebelde legión, bella tierra de noble historia, es la enseña de gran tradición. Bastaría recordar que Cotabambas, bajo la égida y el liderazgo de Agustín Gamarra, formó los montoneros que fueron a luchar en las batallas de Ayacucho y Junín por la independencia americana. Gracias, Cotabambas. Gracias, montoneros. Del Ticapayana también tenemos que hablar, que es patrimonio cultural de la nación y pertenece a Cotabambas. Señoras y señores, en esta hermosa tarde, yo diría una tarde muy romántica, donde se pone de manifiesto el astro rey y está avanzando también la luna. Vamos a presentar ante ustedes diferentes expresiones de casguas de Cotabambas.
Seguidamente, en este único y extraordinario programa, vamos a presentar otra expresión cantarina carnavalesca, pero esta vez nos recuerda a la tierra de los celajes. Como dirían en su canto de gesta, Andahuaylas, la patria gloriosa, de los chancas, la noble legión, es tu historia de grandes hazañas, canto eterno de la libertad. Elevemos las voces al cielo, donde juegan tus bellos celajes, allí el sol y la luna refulgen de tus pueblos su gran esplendor. Andahuaylas, bueno, tiene bastantes expresiones. Ahí está el Gran Pucle, que es un carnaval representativo a nivel nacional, y queremos rendir pleitesía y homenaje también al gran José María Arguedas, que es de Andahuaylas, con esta expresión cantarina. Señoras y señores, ante ustedes, el conjunto Chapimarca y los carnavales de Andahuaylas. Soy a Chihuahua, say no we just find one.
en este concierto musical y cantarino denominado Causaniragmi, aún sigo viviendo. La herencia continúa desde lo más profundo del Perú, el mejor concierto en un escenario cordillerano. Vamos a presentar seguidamente una hermosa expresión de melodías al son del huayno tradicional de Aymaraes, que nos recuerda a un legendario hermano, toda una institución precisamente en el canto apurimeño, Manuel Silva, el popular Pichincucha. Para él, este homenaje también, y para nuestros hermanos de Aymaraes, con mucho cariño, expresiones tradicionales en huaynos.
hermanos de Apurímac del Perú y del mundo, en este extraordinario concierto desde lo más profundo del Perú, el mejor concierto en un escenario cordillerano, vamos a presentar seguidamente una expresión viva de la provincia de Chincheros. Me estoy refiriendo precisamente a esa tierra de los Uxpa, de los Aybar, los hermanos Aybar, del Grupo Alborada. Y aquí están, en estas melódicas voces, Carnavales de Chincheros.
Buenas damas, ilustres caballeros, continuando con este extraordinario espectáculo, seguiremos apreciando diferentes expresiones cantarinas, precisamente del acervo popular apurimeño. Y esta vez, una inspiración de Daniel Agrada Vargas, un hermoso huayno que nos recuerda también aquellas vivencias bajo la efigie y testigos mudos como los apus Yuringa, Huacoto, el apu Jonaya, Maimanya, cordilleras muy hermosas, testigos de nuestras andanzas. Son montañas muy hermosas, testigos de nuestros amores. El huayno Coquita, para todos ustedes. ¡Eso, qué bonito! Coquita, coca, quinto soy humito de mi cigarro, adivina mi destino, porque mañana me marcho sabiendo que no me ama. Esa negra que yo amo, lo extrañaré, te lo juro. Ponchito Peña y Ponchito Sombrero y mi Chalina son testigos de mi vida. Cuando en noche de tormenta helada y granizada recorría con mi amada, qué recuerdos tan hermosos. Voy recorriendo sin rumbo, montado en mi caballo, olvidando tu desprecio, mujer ingrata. Vamos con esos versos, Daniel Agrada. Voy recorriendo sin rumbo, montado en mi caballo, olvidando tu desprecio, tomando licor amargo, mujer, y mi triste pena, aceptando mi derrota. Lo extrañaré, te lo juro. Voy recorriendo sin rumbo, montado en mi caballo, olvidando tu desprecio, tomando licor amargo. Voy recorriendo sin rumbo, montado en mi caballo, olvidando tu desprecio, tomando licor amargo. Otrita, vamos, eso. Y continuando con este programa, damas y caballeros, presentamos en las voces del conjunto Chapimarca, en la vocalización de Araceli Caituiro Valenzuela y Yameli Caituiro Valenzuela, dos voces cantarinas y calificadas. Vamos a escuchar un hermoso huacataqui, una expresión viva de Chapimarca. Con ustedes, el huacataqui, grauino de Chapimarca. Mm-hmm.
Nuevamente retornamos musicalmente a la hermosa tierra grauina. Hermosa tierra grauina, de fiestas tradicionales, arre potro, olé toro, y los grauinos cantando y las bellas mujeres bailando. Tus espuelas roncadoras, tu revólver en el cinto, tu guitarra y charango para cantar a su amada. Grauino, cholo, fertiquiño, aunque chacho, siempre macho. Señoras y señores, ya casi en el corolario de este maravilloso y extraordinario programa, vamos a presentar otro hermoso tema, pero esta vez un tema que a veces se confundía, que no pertenecía a Apurímac, a la provincia de Grau, ¿no? Parecía que era un tema cusqueño, pero en verdad había sido registrado en el AFDAI y pertenece
precisamente a la inspiración de Víctor Caituiro Riveros, Caballito Mala Cara, que nos recuerda al hombre arriero grauino, del sombrero al ancho, el bello poncho, las lindas tradiciones, el lazo, la quena y su linda chola en bellos paisajes. Caballito Mala Cara, de la inspiración de Víctor Caituiro Riveros. ¡Eso, qué bonito! Vamos, trío Chapimarca, con estos hermosos versos. Señoras y señores, ya llegamos al epílogo de esta hermosa y extraordinaria presentación de música y canciones, presentando un tema que nos hace recordar y parafrasear propiamente la doma de potros, la carrera de caballos, la corrida de toros y muchas tradiciones a la usanza grauina. Este tema fue una creación colectiva del conjunto Chapimarca y presentamos ante ustedes el tema Guayguita. Parajes de San Antía, donde hago pampa.
Eso qué bonito. Salcantiata y arispa. Jovera tropata y arispa. Hamahuacaspaya. Corpus Cuellar. Teresita Caituiro. Soy Camuili, mi camón, ya primer quino, la suba. La soy Camuili, mi camón, sota ramala, soy Javier Cuellar Caituiro, Gil de Raime Moreno, hasta el cielo. Dignas damas, ilustres caballeros, antes de concluir este importante y extraordinario programa, es menester poder agradecer a los auspiciadores que han hecho posible de que se haga realidad este anhelado encuentro de voces, música y canciones. A la Municipalidad Provincial de Grau, en la persona de la profesora Lilia Gallegos, en su condición de alcaldesa, a la Municipalidad de Mollepata, a Wilson Entertainment, asimismo a Luz y Sonido, Grupo Fénix, Aqua Vera, Salón Spa, Akiro en alta costura, Harley Valverde en la fotografía, al Taller Cultural Perú. Y también quiero agradecer de sobremanera y felicitar la extraordinaria participación, esa calidad interpretativa de estos dignos artistas como Yameli Caituiro Valenzuela, Araceli Caituiro Valenzuela, en esas voces melodiosas. En la primera o en la mandolina, a Brian Caituiro Valenzuela, Jorge Caituiro Valenzuela en la guitarra base, Jonathan Sotomayor en la primera guitarra, asimismo a José Valenzuela Cuellar en el bajo, Larry Quispe Pantilla en los vientos, Mario Sallo en el acordeón, y quien ha tenido el honor de haber
sido maestro de ceremonias en este evento, Nacho Camero Carbonelli. A ustedes, señoras y señores, muchas gracias. También el agradecimiento a quienes han colaborado con sus entradas para este espectáculo. Y por supuesto tenemos que agradecer a un personaje que vino desde Grau a Apurímac, desde esa ubérrima tierra, esa tierra bravía de Grau. Me estoy refiriendo a Cleto Román. Él nos ha traído ese instrumento musical llamado el huecocho o el huacahuajra, o también el instrumento que se llama la corneta andina, ¿no? La corneta andina. Señoras y señores, este maravilloso y extraordinario espectáculo, el mejor concierto de la música apurimeña, el recital en vivo del conjunto Chapimarca, bajo la sombra de la cordillera de los Andes, junto a las aguas del Apu Humantay, ha concluido. A ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes.